Buenas noches, ministro. ¿Cómo le va? Un gusto tenerlo aquí. Gracias por la invitación, Jaime, y a disposición. Yo tengo una pregunta que hace tiempo quería hacerle, sobre todo cuando supe que había sido designado ministro. ¿Vamos a estar mejor, igual o peor en el futuro inmediato? ¿Comparado con? Comparado con antes de la asunción del presidente Castillo. Yo diría que si las cosas se manejan con responsabilidad y sobre todo si somos capaces de poder separar la senda de la política con la senda de la economía, es decir, que vayan por cuerdas separadas, Sí. la posibilidad, digamos, de que pueda haber una mejora respecto a la situación anterior, me parece que es absolutamente válida. Todo depende de lo que se hace y es justamente por eso que el día de hoy hemos presentado un plan de reactivación económica. He podido revisarlo y vamos a comentarlo de seguro en extenso, pero yo quería también preguntarle esta polémica o controversial columna que usted escribió en Gestión, que muy comentada, mejor dicho, ¿no? Que hay partes que son inquietantes, por utilizar un término amable. Dice usted, y lo cito, la actividad económica se está frenando, la economía peruana se está enfriando progresivamente y puede caer en una recesión donde se contrae el PBI y se destruyen empleos. Sí. ¿Se reafirma usted en estos dichos? Lo que yo digo es que si no se hace nada, la economía se va a desacelerar más. ¿Pero recesión? ¿No es muy Lo que duro? pasa es que cuando hablamos de desaceleración estamos diciendo que la tasa de crecimiento es más chiquita. Sí. Y entonces, a continuación, una tasa de crecimiento chiquita significa llegar a cero. Y Ahí el después de carro se cero, para, pues. estamos hablando ahí de contracción de la actividad económica, que es una Ahí el recesión. carro retrocede, Exacto. para usar el símil del carro. Pero por 2 trimestres seguidos, ¿no? Ya. Entonces, pero la posibilidad de que exista eso, lo puse como extremo, señalando justamente la necesidad que teníamos que hacer algo. No podemos quedarnos con los brazos cruzados frente a la desaceleración de la actividad económica. La idea era justamente impedir esa situación extrema y es por eso que nosotros planteamos este plan de reactivación. Y he podido revisar el plan y a la vez usted se ha reunido con empresarios mineros y usted dice, si realmente no hubiese confianza en lo absoluto, ¿tendría sentido reunirse con un ministro de Economía? Creo que no. Pero a la vez hay precios de los metales a la baja. ¿Por dónde el gobierno hará caja? ¿Por el impuesto? ¿Políticas fiscales? ¿Por dónde es? Porque si los metales están bajando, evidentemente es que la producción minera no va a dar las monedas que nos daba antes. Entonces, ¿hacia dónde se orienta el gobierno, el MEF? Justamente, a los impuestos. Hay dos elementos que hay que considerar que determinan la dinámica de la economía. Uno es el entorno externo, que no es favorable evidentemente porque los precios están cayendo como usted menciona. El otro elemento es el factor local, la política económica interna. Y si vemos en términos porcentuales, la variación de la actividad económica depende un 59% del entorno externo y el 41% restante de lo que es la parte interna. Eso dice justamente el plan, sí. En base a desarrollar política macroeconómica por esa base interna, es que apostamos de que la economía sí se puede redinamizar, sí se puede, digamos, tener tasas de crecimiento un poquito mayores que las que tenemos ahora. Ahora, factores internos, 41% dice el Plan Impulso Perú en una de sus diapositivas. ¿Y cuáles son esos factores? Usted comenzó diciendo que en la medida en que la política esté separada de la economía, las famosas cuerdas separadas de hace una década o dos, ya no está pasando. Es decir, lo que hemos visto al inicio, sobre todo al inicio del gobierno, es que si no se designaba a Velarde, por ejemplo, no se ratificaba a Velarde, de pronto el dólar subía. O sea, había un impacto directo en cada decisión, buena o mala, del gobierno en los bolsillos de la gente. Pero si tú recuerdas, Jaime, siempre y yo he sido director del Banco Central, la política monetaria la define el directorio, no el presidente del banco solamente. Eso es por un lado. Y por otro, para ser mucho más específico, cuando la pregunta es, ¿qué es lo que va a permitir la recuperación de la recaudación tributaria? Justamente impulsar el crecimiento de la economía. Y para impulsar el crecimiento se toman decisiones de política macro. Por ejemplo, cuando decimos, necesitamos que la inversión pública recupere los pasos perdidos o la velocidad que tenía antes. Hay problemas en la inversión pública porque no se está gastando lo que corresponde para el avance adecuado de los proyectos. Si tú
tienes éxito en recuperar la inversión pública, el gasto no financiero del gobierno se va a incrementar. Y todos sabemos que el gasto del gobierno es un componente de la demanda, es un determinante del producto en el corto plazo. Entonces la lógica, por ejemplo, de hacer un seguimiento fino a la inversión pública, de eliminar una serie, yo diría, de problemas de gestión en cuanto a lo que es la inversión del Estado en bienes de capital, no solamente es importante por su contribución a la demanda, sino también porque propulsa la inversión privada. Yo siempre diré que la inversión pública es una suerte de elemento que abre la trocha para que venga a continuación la inversión privada. Lo pongo con un ejemplo sencillo. Tú tienes, por ejemplo, agricultores que tienen el beneficio de construirse, por ejemplo, un canal de regadío. Ya. Entonces, el canal de regadío va a elevar la productividad de esos agricultores. Y agricultores que tienen mayor productividad pueden ser objeto de atención por parte de inversores privados ¿Quién va a hacer que ese le canal compran de la regadío? cosecha. Puede serlo el Estado. El problema no es ese. Puede hacerse por un proyecto de inversión pública Sí. o se puede hacer a través de una asociación público-privada. El tema es que la infraestructura permite que aumente la productividad, aumente la competitividad y como consecuencia de eso, estos agricultores que no eran ni vistos por la inversión privada, Ya. ahora la inversión privada los empieza a mirar por la sencilla razón que ha aumentado su competitividad, ha aumentado su productividad al contar con esa obra de infraestructura. Tratemos de bajar el nivel, digamos, de conocimiento económico para que el público entero pueda entender, porque la gente se hace varias preguntas, incluso varias me las hacen a mí. ¿Va a seguir subiendo el combustible? No lo ha estado haciendo, está funcionando el Fondo de Estabilización de los Combustibles. ¿Ha bajado Lo el que pasa- combustible? Sí, claro. ¿Cuánto ha bajado el combustible? Dependiendo, digamos, del tipo de gasolina de la que estemos soltando, pero la reducción... Pongamos 90. En promedio estamos hablando de reducciones en las últimas 3 o 4 semanas, de reducciones que van alrededor del 8 o 9%, en cuanto a precio promedio. 8 o 9% desde que se aplicó el... digamos, Comparado con el precio Fondo que de había hace un Estabilización. mes, por decirlo Hace así. un mes. Hace un mes. Lo que o sea, pasa, de Jaime... un mes ahora, 9%. Aproximadamente en promedio. Ya. Lo que pasa es que las buenas noticias a veces no se resaltan mucho en los medios Por eso de comunicación. justamente le dicho quería sea de paso. preguntar, esta es una buena noticia. Pero en es un poco olvidada, tú comprenderás, ¿no es cierto? Porque pues, la hay noticia es mucho cuando ruido sube político. el precio de la gasolina. Exacto. Pero cuando baja no se dice mucho. Entonces le vuelvo a decir y voy a hacer en borrador el titular. En un mes, la gasolina, En promedio, en promedio, ha tiene una reducción descendido de alrededor del 9%. 9%. Así, en Eso promedio. es una buena noticia. Va a seguir subiendo Por el Fondo de Estabilización de los Combustibles. gracias al Fondo de Estabilización. Y además porque el precio del petróleo está bajando. Que es el Eso otro es un elemento factor importante. externo. Ese es Pero un factor favorable externo. para que pueda Favorable obtener para el este resultado, ¿no? Sin embargo, usted dice que los factores externos van a ser condicionantes al crecimiento o a la desaceleración o, en el peor de los casos, a la recesión, 59%. Por un lado tú tienes la reducción del precio del petróleo, pero por otro tienes la caída del precio del cobre. O sea, los efectos son diferenciados, uno a favor, otro en contra, pero en términos promediales, el sector externo antes se empujaba como si fuese, imagínate que la economía fuese como un avión. Ese avión, por ejemplo, tenía vientos de cola que venían por el lado de la economía externa que empujaban una mayor velocidad del avión. Ahora esos vientos de cola actúan en sentido contrario. Están afectando adversamente la tasa de crecimiento de la economía, por eso que lo único que nos queda, digamos, es apostar por lo que vendría a ser la economía interna, la economía local y medidas de tomada de política macroeconómica, tanto por el Banco Central como también por el Ministerio de Economía. Tomo el ejemplo del avión. El capitán del avión, el presidente, hace un año no tenía idea hacia dónde ir. Por lo menos eso es lo que aparentaba, confesando incluso que él estaba aprendiendo a gobernar. Hoy, septiembre del 2022, el capitán del avión de la economía peruana, el presidente Castillo, ¿tiene claro el rumbo del país? ¿Hacia dónde ir? Yo diría que delega más. Ah, eso Y es una entonces, buena en respuesta. ese sentido, delega más. Yo me siento con bastante autonomía para hacer las cosas que desarrollan el sector de economía con el equipo en que está. No sé cómo era antes porque tengo en la posición hace un mes, pero de que en el sentido de que me ha delegado la responsabilidad, por supuesto que la tengo. Y entonces yo, en general en la vida profesional, uno responde con resultados. Y cuando se presentan este tipo de iniciativas, obviamente significa que profesionalmente pienso yo que eso puede resultar y puede significar, por ejemplo, que las tasas de crecimiento pueden ser algo mayores que las que vemos ahora. ¿Y eso beneficia a quién?
a las empresas porque producen y venden más y obtienen legítimamente utilidades, beneficia, por ejemplo, a los trabajadores o a la gente, porque si hay más actividad económica, la demanda de empleo se incrementa, más oportunidades de trabajo, y beneficia al Estado por la recaudación tributaria como consecuencia de una actividad económica que vuelve a dinamizarse. Ya hablamos de la gasolina, el combustible, que ha, por lo menos en promedio, 9% menos. El pan. El pan está estabilizado en los precios que vemos hace un mes, porque el problema es bien cierto, el trigo ha bajado un tanto. Recordemos que en el Perú hay mercados concentrados. ¿Qué significa un mercado concentrado? Pocos ofertantes y muchos demandantes. Cuando hay pocos ofertantes y muchos demandantes hablamos de un oligopolio. Y la característica del oligopolio es que tiene poder de mercado los pocos ofertantes. Es por eso que a veces cuando vemos, por ejemplo, que cae el precio de una materia prima, esta no se refleja en términos inmediatos, por ejemplo, sobre lo que es el precio final, sencillamente porque el mercado está concentrado. O sea, baja el precio de la materia prima y no baja el precio final, sino se incrementan los márgenes del productor. Exacto. Entonces, volviendo al avión, ¿hay turbulencia? Sí. Siempre la va a haber. Claro, pero ahora más. Digamos que tenemos que estar con los cinturones abrochados. Yo diría que razonablemente, como uno siempre anda en un avión cuando hay turbulencia, es una situación pasajera, transitoria, y más bien prueba la fuerza de las turbinas del avión para poder superar la turbulencia o para poder evitar zonas de complicadas que puedan estremecer demasiado al avión. ¿Y el capitán del avión le ha dado a usted, que es el copiloto, digamos, le ha dado el mando del avión? Siento que hay una delegación de confianza y de autonomía para poder manejar los temas económicos. ¿Y en cuánto tiempo cree usted que este plan puede echar fruto? Depende. Por ejemplo, gran parte de la aplicación del plan depende de proyectos de ley que tienen que ser aplicados, aprobados por el Congreso. Ahí por ejemplo, problemas. Si usted quiere, no necesariamente, Jaime, porque justamente lo que tú decías, al principio de mi gestión lo que hacía es visitar al presidente del Banco Central, visitar a la mesa directiva del Congreso, tener reuniones con gremios empresariales, con gremios laborales. ¿Cuál es el sentido de eso? Crear puentes, crear situaciones que puedan servir para poder coordinar mejor y que haya un poco más de confianza en lo que es la gestión, por lo menos por el lado del Ministerio de Economía y Finanzas. ¿Es cierto que le están recortando al Congreso para el próximo año 30% de su presupuesto? Depende con quién se compare. O sea, si estamos hablando del presupuesto de apertura o del presupuesto de su modificado. Presupuesto, o sea, en relación a este año 2022, el presupuesto del 2023, ¿cuánto ha disminuido? Casi está muy parecido, hay una disminución, si hablamos de un 1% o punto y medio. ¿Es falso entonces ese dato que por ahí apareció de un 30%? Lo que pasa es que la persona que dice eso debería de probar lo que señala por un lado, y yo dudo bastante de que tenga conocimiento de materia presupuestal, porque además el presupuesto que se aprueba en el Congreso a finales del mes de noviembre es el de lo que se llama el presupuesto institucional de apertura, el PIA. Ese PIA es modificado a lo largo del ejercicio fiscal con una serie de incrementos que se dan por el lado de los ingresos y el lado de los gastos. O sea, lo que hay que ver, la foto que hay que ver, no era del presupuesto inicial, sino del presupuesto modificado. Y ahí definitivamente no hay recorte alguno. Porque lo que se sugería también en este mismo fraseo es que eso le iba a traer problemas a usted porque era como confrontar al Congreso, ¿no? Lo que pasa es que la persona que habla de esas cosas tiene una fijación personal sobre mi persona desde hace mucho tiempo. Yo generalmente no le doy cabida, digamos, de respuesta a personas que no vale la pena contestarles. Sobre todo porque no tienen conocimiento. No, lo que yo quería era aclarar el dato, y más allá de quién lo haya dicho. El dato concreto. Entonces, es sabemos falso de quién estamos hablando, pero como le digo, yo no le doy crédito ni me altero en términos de dedicarle tiempo a personas que no conocen mucho de estas cosas. A ver, usted ha dicho, si hay más cosas con las que no estoy de acuerdo, no tendría sentido quedarme. Es correcto. ¿Cuáles son las cosas con las que no está de acuerdo? Cuando estamos hablando, por ejemplo, de reducciones impositivas, reducciones de tasas impositivas sin nada a cambio, definitivamente estamos generando una perforación de la caja fiscal. Si alguien quiere, por ejemplo, establecer un beneficio tributario vía reducción del impuesto general a las ventas, lo correcto hubiese sido, por ejemplo, que la reducción del impuesto esté aparejada con el cumplimiento de una serie de indicadores, por ejemplo, de mejora de la productividad, por ejemplo, con mejoras en la formalización del trabajo que se utiliza, pero cuando se bajan impuestos a cambio de nada, es un poco complicado. Pero ¿qué pasaría si todos los impuestos van a subir? ¿Perdón? ¿Los impuestos van a subir? De ninguna manera. Las tasas ¿Seguro? Impositivas se van a mantener porque tal ya cual. es suficiente lo que se paga, Dios mío, porque además pagamos los formales. Jaime, no tiene sentido incrementar tasas impositivas si quiero que haya más actividad económica.
Aquí la lógica es, se va a crecer y con el crecimiento la recaudación tributaria se va a incrementar. No porque voy a mover las tasas, porque no lo voy a hacer, sino porque estamos hablando de más actividad económica. La base imponible es más grande. Usted proyecta que en la medida en que vayamos creciendo, habrá más liquidez y la gente podrá, a la vez que tiene liquidez, va a recaudar. Así o sea, usted confía en la buena fe de la gente. No es buena fe, simplemente si tú en vez de vender 100 vendes 200, tu recaudación por impuesto a la renta que es 18%, una cosa es que produzca 100, 18% sobre 100 y otra cosa es 18% sobre 200. La lógica de incremento en la recaudación es vía la base imponible. O sea, más actividad económica implica necesariamente mayor recaudación tributaria. Quiere decir entonces que lo que se paga de impuestos hasta ahora no va a subir. Las tasas no se van a incrementar. Tampoco va a bajar. Las tasas. Yo no he pensado todavía en eso. Primero hay que ver que la economía se recupere y ahí podríamos pensar, digamos, en algún nivel de disminución de la recaudación. Pero la presión tributaria que tenemos como país, Jaime, tiene que incrementarse. Y eso lo puedo ver a través de incremento en la actividad económica y no necesariamente a través de incremento en las tasas. El Perú, haciendo el símil con un paciente, en cuanto a su economía, está en unidad de cuidados intensivos, unidad de cuidados intermedios, está en su habitación descansando, definitivamente no está de alta. ¿En qué situación está? ¿En UCI? Yo diría próximamente, digamos, a que salga en alta en la medida que la economía se recupere. Tú me preguntabas en cuánto tiempo se va a dar eso. Sí. Va a depender mucho, digamos, de la aprobación de las medidas que tienen que ver con proyectos de ley aprobados por el Congreso, porque, por ejemplo, para dar un subsidio en cuanto a lo que es el recibo por electricidad, o dar un subsidio, por ejemplo, para los pasajes en el metropolitano, yo necesito una ley. Y es por eso que el próximo miércoles en el Consejo de Ministros debemos de aprobar los proyectos de ley que van a permitir la aplicación, por ejemplo, de estos subsidios. Pero como tú sabes, esos proyectos de ley tienen que ser aprobados por el Congreso. Va a depender mucho de la rapidez, la capacidad en todo caso de ayuda o asistencia por el lado del Congreso, para que rápidamente puedan entrar esos proyectos de ley, convertirse en ley y por lo tanto aplicar los subsidios, que es un elemento importante dentro de lo que es este plan, porque hay un detalle que creo que es necesario remarcar. Y es que a diferencia de otros planes de reactivación, cuando le decimos a la gente, te voy a subsidiar parte de tu pasaje, te voy a subsidiar parte de tu... Estamos hablando de la gente más pobre. Por supuesto. Vamos a subsidiarte la electricidad. Sienten que la economía empieza a tocar a la gente, cosa que a veces no era tan manifiesto en experiencias anteriores. Es cierto, aquí en el plan Impulso Perú se habla de subsidio al GLP, subsidio a la tarifa eléctrica, subsidio al transporte urbano. La palabra subsidio a algunos les da escozor. ¿Cuesta mucho de la caja poner ese dinero? ¿Cuánto nos va a costar ese subsidio? Todo el paquete, todo, digamos, el plan tiene un costo de 3.000 millones de soles. 3.000 millones de soles. Para que tengas una idea, el presupuesto de un año son 214.000 millones. Sí. Aquí hablamos de 3.000. Es absolutamente moderado, pero lo más importante es que esto implica o está implicando respetar también el tope del déficit fiscal. Es decir, estamos hablando de un plan de reactivación, pero se va a respetar escrupulosamente el tope de déficit fiscal, que para este año es de 2.5% del PIB y el próximo año es de 2.4%. O sea, respetando el déficit fiscal, respetando los topes de deuda pública sobre el PBI, estamos diciendo que este es un plan que fiscalmente, digamos, es bastante prudente. Por eso que, dicho sea de paso, los incrementos en la actividad económica son bastante moderados, porque la idea es que estos incrementos puedan potenciarse en el futuro. 8 de cada 10 peruanos está en la informalidad. Ya es casi trillado decirlo, el problema es que no baja esa cifra. ¿El plan contempla disminuir la cantidad de informales? Sí, estamos hablando alrededor de 200.000 puestos de trabajo anuales. En términos de un año, 200.000 puestos de trabajo formales. Estamos hablando de empleo de calidad. Claro, por supuesto que si tú dirás, anualmente se incorporan 300.000 jóvenes al mercado laboral buscando trabajo. Para poder absorber esos 300.000 jóvenes, tú necesitas crecer con la estructura productiva que tenemos, más o menos un 5% anual. La expectativa es que nos acerquemos a un crecimiento un poco más del 4% el próximo año, pero estaríamos en
en la línea adecuada, estaríamos en la tendencia adecuada, porque veríamos que estaríamos absorbiendo una cantidad creciente de gente que está buscando el trabajo. Y en un país donde no hay puestos de trabajo, no se puede dar a la gente el lujo de no trabajar, se inventa un puesto de trabajo y eso nos lleva al mundo de la informalidad, al mundo del subempleo. Que es la gran mayoría del país. Que es la forma de esconder, digamos, el desempleo abierto, pero justamente la lógica del programa es, tú reactivas, entonces en función de la reactivación hay más actividad, hay más demanda de empleo y poco a poco vas a absorber a esos jóvenes que se incorporan al mercado laboral buscando trabajo, ¿no? Usted me dijo al principio que la política económica, concretamente si la moneda estadounidense sube o no, etcétera, depende del directorio del Banco Central de Reserva. En la política monetaria. Cuando yo le hablaba de Julio Velarde. ¿Hay confianza en usted con respecto a Julio Velarde? ¿No hay ningún entredicho, una situación que pueda generar una nueva turbulencia con Velarde? Jaime, a Julio lo conozco de hace décadas. Él fue director en el Banco Central al mismo tiempo en que yo tenía tal posición. O sea, nos conocemos de tiempo. Y entonces yo entiendo perfectamente lo que está haciendo la política monetaria actual. Está buscando que la inflación regrese al rango establecido entre 3 y 1%, dado que la inflación estamos en 8.8. Sí. Entonces ya, el tema es regresar al rango establecido y eso significa que lo que está haciendo el Banco Central, vía elevación de la tasa de interés, encarece, digamos, el crédito y de esa manera disminuye o por lo menos pone contención a la demanda por el lado del consumo y la inversión. Eso afecta al sector real, pero justamente por eso la lógica del plan de reactivación es no buscar una suerte de compensación, de tal manera que en términos netos el consumo y la inversión se incrementen, no solamente por el tema del aumento del gasto público, sino también por una serie de decisiones y propuestas por el lado de la oferta. Este plan no solamente considera elementos de demanda de incrementarse, sino también de reducir los costos para la actividad productiva. Por ejemplo, cuando estamos hablando de tasas de interés promocionales para lo que son las grandes generadoras de empleo, como son las MIPES. Aquí estamos hablando, digamos, por ejemplo, de la existencia de un bono del buen pagador, de tal manera que aquel que paga a tiempo sus créditos, lo que va a ocurrir sencillamente es que va a recibir ese bono, que es como si fuese una tasa de interés más pequeña, ¿no? Hoy Mirko Lauer en La República escribe una columna titulada Retro Perú, donde se le menciona a usted porque evalúa la situación de Fitch con respecto a Petroperú, la calificadora de riesgo Fitch con respecto a Petroperú y cómo ha caído Petroperú monumentalmente gracias a la gestión del señor Hugo Chávez, que fue bastante desastrosa, por decirlo menos. Para Fitch, dice Lauer, pesó más la demora de los auditores, es decir, la ausencia de estados financieros oportunos. Quizás una llamada de la clasificadora a la auditora le hubiera resuelto el problema a Petroperú, aunque Fitch también sabía, y no había casi manera de ignorarlo, que el ministro Curburneo no había mostrado un espíritu muy colaborador con el directorio de Petroperú. Quizás lo de Fitch le ha caído de perilla. Bueno, una cosa muy simple que debo decir. Los informes o los estados financieros son del año 2021, no del año 2022. Eso por un lado. Por otro, hay que recordar que S&P, Standard & Poor's, ya le había bajado la calificación a los bonos de Petroperú. Lo que ha pasado con Fitch es simplemente nivelar la calificación de bonos que ya tenía por Standard & Poor's. Ahí no estamos descubriendo nada nuevo. Lo que va a ser lo nuevo es que cuando se conozca el informe largo de la auditora, se va a entrar en cuenta que la situación financiera de Petroperú no es tan complicada como la que se está tratando de presentar. Y si hablamos de lo que es apoyo del Estado a la primera empresa, a la empresa pública más grande, recuerde, Jaime, que se hizo un aporte de 750 millones de dólares para el apuntalamiento de la refinería. O sea, yo no puedo pronunciarme sobre situaciones que no conozco en términos documentales. ¿Pero usted ha sido colaborador con Petroperú o más bien Tengo un mes en el cargo, Jaime. O sea, estas cosas se han desarrollado en la última semana. Pero lo único que yo digo es que como presidente... Lo de Fitch y Petroperú es muy grave. Somos conscientes de eso. No le daría esos sesgos dramáticos, porque la pregunta sería, ¿desde hace cuánto tiempo Standard & Poor's le bajó la calificación a Petroperú? Estamos hablando de varios meses atrás y no pasó nada. Aquí lo único que está ocurriendo es simplemente un sinceramiento de la calificación desde la perspectiva, valga la redundancia, de las calificadoras. Claro, pero es una calificación para abajo. Pues. Pero no, lo que va a pasar con el informe del auditor es que se va a ver que
no existen problemas financieros importantes o no irresolutos en el caso de Petroperú, y eso va a significar a continuación que va a haber una mejor perspectiva, digamos, para que a continuación, en algunos meses, es perfectamente posible que Petroperú pueda incrementar o mejorar su calificación. Las cosas no son definitivas, todo depende de la calidad de información que se tenga, dicho sea de paso, ¿no? Kurt Burneo, ministro de Economía y Finanzas, con nosotros a propósito de la situación económica y el Plan Impulso Perú que ha lanzado el día de hoy y que esperemos eche buenos resultados. Gracias, ministro Burneo, por estar aquí con nosotros esta noche. Ha sido un gusto. Muy bien.